fuera, pues. Aquí voy. Bueno, vamos a empezar pues con la... Para que te escucho. Ya está. Vamos a empezar entonces con la presentación de Un monstruo sin corazón, que es el último libro que editó Pintar con Mariluz Pontón y con Iraniris Fundora, Mariluz e Iraniris, y que espero que no sea el último. Yo voy a presentar a la persona que está en el medio, que yo creo que casi todos conocéis, que es Pilar Sánchez Vicente, porque ella es la que se va a encargar de presentar a Mariluz. Y luego, cuando hablen ellas, yo quiero decir unas palabras de Iris y quizá ella quiera contarnos también algo un poco de su vida, porque Iris tiene una vida, como veréis muy interesante, y una vida muy movida. Bueno, pues nada, simplemente empezar diciendo que, bueno, muchísimas gracias por que estéis aquí, y que Pilar Sánchez Vicente, esa hermosa mujer que está ahí, pero no tanto como Mariluz, y es documentalista y escritora, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, cuenta con numerosas publicaciones sobre documentación, turismo y juventud, fue guionista y presentadora de varios programas de la TV Asturias, ha sido presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, fue presidenta de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archivarios, Documentalistas y Museólogos, y casi otros 4 años presidenta de la Asociación Profesional de Especialistas en Información. O sea que al final yo creo que a Pilar le va la marcha. Me pondrán en el epitafio. A ella le va la marcha. Y entonces ella es la que va a contaros un poco sobre Mariluz y sobre este libro, y luego ya os digo, yo luego presento un poquito a Iris y seguimos hablando entonces del tema de gráfica. Bueno, yo quiero agradeceros lo primero la presencia, y luego, desde luego, en el capítulo de gracias a Ángela, que ella también una mujer de mucha marcha, faltaría más, no hay más que verla siempre en la cantidad de líos que está metida, y sobre todo también agradecerlo desde el punto de vista del libro, de la escritura, el haberse metido en tiempos de crisis en la aventura, no solamente ya de la editorial, sino de esta librería y dar cabida y marco. Y antes de empezar a hablar de Mariluz, también quería dar las gracias a Irina Iris, porque la verdad, yo tuve que ponerme las gafes, porque luego aclárosnoslo, luego cuando tú empiezas a contar lo tuyo, acláralo, porque yo creo que estoy un collage, ¿no? Son texturas. Bueno, pues hasta que vi yo que eran texturas tuve que poner las gafes, porque yo decía, madre, cómo pinta la niña. Y bueno, a mí me encanta en la última parte, cuando ves esta almohada llena de ovellines, donde está el lenguaje, bueno, yo precioso. La verdad que los dibujos son una maravilla, y nada mejor que, yo creo que tu mano, y espero que luego nos desveles los misterios y secretos, no todos, no todos, de tu vida y sobre todo de tu obra, porque me encanta la técnica que utilizas. Y yo creo que evidentemente estoy un marco estupendo para Mariluz. Mariluz, yo no sé qué puedo decir de ella, pero Mariluz es una autora prolífica, lleva más de 30, ¿no? No, 20, yo digo 20. No me digas, no me salta la prensa por ahí. No ves cómo estamos en tiempo electoral y todos los políticos mienten. Bueno, 20-30, ¿qué más da 20-30? Rebasado ya la decena, ¿no? Mariluz, pese a esa sonrisa permanente y a esa voz radiofónica que tiene, y a esos huellos como faros que siempre lleva por delante, ¿no? Y una mujer, yo creo que todos los que estamos aquí, y una mujer guerrera, muy guerrera y la verdad plantada
diz lo que piensa y además dizlo con esa sonrisa, con lo cual puede decirte lo que piensas sin que te parezca mal, eso es una gran virtud. Y eso permite tener también don de gentes y sobre todo yo creo que un don especial para los críos, para el lenguaje de los críos, para comunicarse con ellos. Maripaz y yo vivimos recientemente una experiencia juntos que fue algo así como el motín de la Bonte, una cosa así, ¿no? Nosotros creímos que íbamos en un crucero de placer y acabamos como en el naufragio del Titanic. Y quiero deciros que en esas situaciones, así sin entrar en más detalles, y donde realmente se ve el carácter de las personas, la calidad, ¿no?, de las personas y bueno, como en todo momento mantienen, pues como en el caso de Mariluz, la serenidad y el buen hacer, aunque con un remango que, como ella me ha aclarado luego un día, yo que soy de Mieres. Digo, yo, va a ser eso, va a ser que me sale la dulzura, yo de Mieres y el remango no los quita a nadie. Tenemos también otro proyecto en conjunto que espero que algún día vea la luz, un proyecto de cómic precioso, Selene. Bueno, todo esto para decir que realmente no, tenemos no solamente, yo creo que una amistad, sino mucho trabajo en conjunto. Yo esta presentación hago tanto por la amistad, o más, quizá, o sea, más que por la amistad incluso, por el gusto que me da presentar un libro como este. Yo la verdad yo queda envidio, pero yo pienso en hacer un cuento infantil y a mí no me sale más que con recao. De verdad, yo no sé hacer más que cuentos con recao. Yo pongo lo pensar, digo, es que tengo que deciros algo. En cambio Mariluz juega con ellos, juega con lo que quieren, juega con los sentimientos, ponse en el lugar de los rapacinos y eso claro da como resultado productos como este y los otros 20 que llevan. El libro está, yo creo que todos inevitablemente pensamos en un clásico de lo que es la literatura infantil, donde habiten los monstruos, porque evidentemente el tema de los monstruos es un tema recurrente, no en la literatura infantil, en los críos. Yo recuerdo de pequeña, teníamos una tía abuela en casa que no me dejaba bajar de la cama porque depende del momento, debajo había un cura, una monja, bueno, ella era un poco así, ya veis, ella mantenía su corazón republicano guardado a sus 90 años, pero debajo había un cura, había una monja, había una brusia, siempre había algo, de manera que yo recuerdo la infancia puesta en la cama así que no me atrevía ni a bajar mi pie, porque en el momento en que bajara, agarrábame. Entonces, realmente el monstruo sin corazón, yo creo que hay un poco ese sentimiento de monstruos y sin miedo a la oscuridad, sin miedo a la propia imaginación, sin miedo a las pesadillas, esos miedos infantiles y que, bueno, en muchos casos, si no los reconduces, a veces persisten, ¿no? Hay gente que sigue teniendo verdaderas pesadillas en su vida cotidiana ya adulta, porque hay situaciones que no saben manejar y muchas veces estas situaciones que no saben manejar vienen realmente no haber podido manejar esos propios miedos infantiles que inevitablemente vienen inherentes a la persona. En este sentido yo creo que libros como este, con este contenido precisamente de trabajar con los monstruos, son libros de muy buen resultado para con los críos y son libros muy guapos. También me gustó mucho que sea el abuelo, que no sea el padre, la madre, ni el hermano, que sea el abuelo, porque realmente, bueno, yo creo que los abuelos tienen otra presencia en la sociedad que no tenían antes, o sea, mi abuela era la que me metía miedo, pero ahora los abuelos son los padres, los que van al parque, los que llevan a los rapacinos, la mitad de las familias sobreviven y mantienense, sobre todo cuando los padres son trabajadores, porque existen los abuelos a los que deberían dedicarse monumentos, más que lo de la Gorda de Botero incluso, ¿no? Un monumento gigantesco a los abuelos por el papel que están haciendo y en ese sentido también me presta mucho que sea el abuelo que aparece. La fórmula de repetición también es una fórmula, yo creo, muy entretenida y muy adecuada a lo que es la imaginación infantil. Claro, a mí nunca se me hubiera ocurrido, porque como no soy escritora infantil, yo cuando veía que una cosa que se repetía te echaría la corriendo, pero realmente ellos son capaces de ver 1001 veces la película de Dumbo, de los orillos del elefante Samoño, y ellos pueden ver la película de Dumbo una y otra vez. En este sentido entiendo que las repeticiones también son un juego, ¿no? Una suerte de conjuro infantil. Gústame también la mezcla de personajes asturianos, castellanos, el coco, el logro, la guasia, la brusia, y bueno, yo creo que no quiero extenderme más, yo creo que es un libro imprescindible en cualquier biblioteca infantil, que hay un libro muy guapo para regalar, insisto, no solamente por el propio argumento y por cómo está escrito, sino por los dibujos de Iranidis, que
bueno, me parecen exquisitos, y el hecho de que sean de collage con las texturas, ya no sé si para la próxima vez habría que hacerlos realmente con les teles para que tocaren por aquello, ya hay otro valor añadido, ¿no? Yo la verdad es que lamentaba que no fuera, que no tuviéramos estelines en relieve y los ovellines, ovinas, para poder tocarles. No, yo digo eso Y con Manuel también. Bueno, eso lo que pasa es que los monstruos igual valen más. Y no sé, y que evidentemente también si se pudiera hacer pues una edición en castellano, porque yo creo que este libro tiene mercado suficiente para estudiar y para afuera. Y por mi parte nada más agradeceros a las dos, autora e ilustradora, que hayáis contribuido a la literatura infantil con esta nueva perla, y desearos la mayor suerte con ella en la andadura. Gracias. Marilu, cuéntanos entonces. Bueno, yo sobre todo agradeceros, tengo que empezar agradeciendo pues a todos los que estáis aquí, que bueno, pues tal como estamos siempre tan ocupados con tantísimas historias, venir aquí pues a hablar también de una historia de los monstruos, una historia para niños, pues yo muy de agradecer estas palabras de Pilar, que bueno, que vengan de ella, de una escritora, bueno, pues con esta valía, que escribe maravillosamente bien, bueno, pues es, no sé, me da un poco así como casi de vergüenza, ¿no? El que tenga estas palabras tan especiales para mí, porque yo creo que si tenemos que pensar en literatura para adultos en Asturias, tenemos que tener presentes el nombre de Pilar Sánchez Vicente. Agradecer también a Ángela y a Pintar, porque la verdad es que, como decía Pilar, está haciendo un labor, bueno, pues muy importante con la literatura en asturiano, con la literatura sobre todo de Asturias, porque en realidad, bueno, pues con los libros, no solo en asturiano, sino con los libros en castellano, y una apuesta. Ve el libro, pues ves la calidad del papel, ves cómo está hecho con ese mimo, con ese amor. Bueno, los tiempos en el que estamos, en el que están cerrando tantas librerías, ¿no? Librerías que nos quedamos huérfanos de librerías que vendan libros en asturiano. Parece que bueno, que por lo menos siempre muy agradable y bueno, pues muy positivo el contar con libros y con personas de tanta valía que se dediquen a promocionar la cultura asturiana. Claro, cuando hablamos de este libro, el título Un monstruo sin corazón, parece que el tema principal son los monstruos, y parece que el tema principal es la fantasía. Y parece también que, aunque tú valorabas mucho lo de la fantasía, hay unas ciertas tendencias nuevas, que son normales, de cambiar un poco los temas para los niños y hablar de temas actuales, que es muy difícil hablar de temas actuales, a lo mejor de muertes o de divorcios o separaciones, y que bueno, pues muy valorable que se faiga eso y que se faiga que los niños puedan leer pues temas, no sé, pues tan profundos, ¿no? Pero en realidad este libro no es un libro de monstruos, sino es un libro de un niño que tiene miedo, y eso yo eso creo que lo pasamos todos, yo por lo menos cuando yo era pequeña, y si os pregunto a todos, seguramente que bueno, pues en alguna ocasión, más de una, tenéis miedo. Yo muchas veces, lo de poner radiador, yo cuando yo era pequeña oía así como algún ruido en el radiador, y como debe tener bueno, pues mucha fantasía, mucha imaginación, porque la fantasía y la imaginación yo creo que hay un motor, bueno, muy importante para todos nosotros, porque si no la realidad, quedarnos solo en la realidad y como muy poco, y a veces sobre todo hay personas que necesitamos ver algo más. Yo imaginábame que en este radiador con esos ruidos pues estaban esos monstruos, pero claro, no me lo imaginaba yo, es que se lo imaginaron muchas personas antes de mí, y bueno, pues en Asturias, por suerte, tenemos unos mitos, unos más monstruos, otros menos monstruos, pero hay que pensar que dan mucho miedo, porque claro, a veces pensamos, por ejemplo, que Trasui era muy bueno y qué guapo, qué simpático, infantilizamos un poco para los niños, para que lo vean, bueno, mira, qué simpático, y olvidar las cosas y no sé qué, pero en realidad el Trasui daba también cierto miedo a la gente que parece, bueno, que era
tan guapa, tan rosa, tiene sus cuellinos y tal, pues si te agarraba pela viesca, pues podía desaparecerte, porque claro, si tú querías más les hallargues los tesoros de ella más que ella, o volvete coso, y va, ya, que no era tan, la cosa tan buena, y era, claro, entonces, ¿por qué por ejemplo existió la guasa? La guasa en realidad, esa vampira, con un dientón así, que da tanto miedo que se mete por la puerta pelas noches, en realidad no existe, y era una invención, y era el poder de la imaginación de la gente, pero no era una invención de una persona sola que diga, vamos a inventar esto, no, y era la imaginación de todo un pueblo que a esas explicaciones de estos niños que se ponían malinos, que se quedaban blanquinos, sobre todo los gordinos, los rechonchos, y que de súbito, que claro, antes no había un médico que podía ir allí rápidamente a este niño teníamos a llevarlo, cualquier enfermedad, cualquier cosa podía llevarlos a los pruritinos, pues entonces la gente imaginóse que era, pues eso, la guasa que venía por allí. Entonces, todo esto de imaginación, esto pasándonos no es un tema de va unos siglos, y un tema de siempre. En antes más, porque en antes, claro, tienen que dar una explicación racional a lo que no lo oyera. Pero el niño que está en la cama, cuando está en la cama y está pensando en un monstruo, que nadie diga que soy mentira, porque en realidad ve, y ve las uñas, y ve los huellos, y ve eso, y siéntelo, y tiene miedo. Claro, la solución puede ser no falar de ellos y decir, bueno, pues me ha pillado, que fue algunos padres, yo creo que equivocadamente, porque el miedo está ahí, el miedo es humano, toda la gente tiene miedo, porque si no tuviésemos miedo no seríamos personas, además que es normal que tengamos miedo, y es bueno que tengamos miedo, porque sobre todo los nenos, si no tuvieran miedo, tírense por cualquier lado y faen cualquier cosa, o sea que el miedo es bueno, lo que no es miedo, lo que no es bueno es la fobia, el ya obsesionarse. Por eso libros de este tipo, que lo que en realidad quiere es jugar con el miedo. Al final, pues lo que cuento es que, bueno, pues sí, tenemos miedo. Pues sí, ¿por qué tantas veces decimos lo del coco? Que viene el coco. ¿Por qué tanto se repetía siempre lo del coco? Si al final los niños no tenían miedo al coco, porque ¿cómo lo van a tener? Si al final y era un compañero más. Por eso yo al final, también del libro, digo que hay que avezarse, hay que acostumbrarse a los monstruos. Hay que tenerlos allí, debajo de la cama, hay que tenerlos en el armario, hay que hombre, no sé si meterlos en el microondas para cocinarlos, porque eso ya igual en un símbolo. Pero desde luego tenerlos ahí y reírse un poco de ellos, porque están ahí y porque los niños pues sí que ellos sienten un poco de respeto, sí que sienten miedo, y entonces y ese juego, y sobre todo lo más importante bueno, dicen que una última estadística que leí, a que no sabes a qué tienen miedo los niños. Uno, a las arañas, y que las arañas son los más depredadores, no me extraña que se tengan, pero otro y a los payasos. Uno de los míos, yo lo tengo. Claro, yo viendo la última película de payasos no me extraña que tenga miedo, porque Cristina, ¿tú tienes miedo a los payasos? Ella no tiene miedo a los payasos. Lo que está claro es que hay muchos niños que tienen miedo y que no podemos obviarlo, eso existe, y lo mejor que jugar con ellos, jugar con el miedo, contarlos siempre cuentos para ir para la cama, que estamos olvidándonos, escaecémonos de la importancia de contar cuentos, que estamos todos demasiados apurados en un ritmo tan frenético que a veces perdemos lo más importante, que es pasar ese ratín prestoso con el niño a las 9, a las 8:30, a las 10 de la noche y contar una historia y que ellos vayan y si tienen miedo, jugar con ese miedo que sí. El coco tan prestoso que dibujó, porque tengo que decirlo, estaba ya escaeciéndose y parte, mira que coco, por Dios, que lleva con él, bien con una jambionao, ese coco que come poco, que bien con un corriverás,
Supongo que todo el mundo aquí sabe lo que es un corrideras, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Y con un cascabel atrás, exactamente. Y el coco, que come poco y viene también con algo más. Claro, con estos dibujos tan maravillosos, tan frescos, tan diferentes, con tanto colorido, como lo puedo hacer, pues la visión de una ilustradora que, a pesar de ser tan moza, ya tiene este dominio, y que, claro, llegue a otra tierra, una tierra muy diferente como Cuba, y donde plasmó aquí todos los colores. Entonces, claro, viendo esto, y es difícil que el niño tenga miedo. Viendo, por ejemplo, esta huestia, que es tan maravillosa, que está por ahí, peles estrellas, centinelas, estrellas, cuando pasa la huestia. Pues claro, hay una visión, yo creo que totalmente, fechamente diferente a lo que teníamos. Y es muy guapo innovar, y es muy guapo los cambios. Entonces, ¿pero qué es lo más guapo de todo? Contarles historias a los niños. Cuando van para la cama, yo dije que ya cuando van para la cama, pero hay que contar historias en cualquier ocasión. Yo este libro dedico a mi madre porque, como digo aquí, enseñóme a entretener al mío con los cuentos. En realidad no era el mío, en realidad era que cuando me ponía mala y no quería tomar los ferriatos, la manzanilla, yo soy muy mala tomadora, no me gusta nada más que el agua, no soy la Coca-Cola y el agua, ni la sidra, qué vergüenza confesarlo aquí, no sé si llevo un momento, pero aún así soy muy asturiana. Pues, para tomar todas esas cosas contaba mis cuentos, y yo siempre iba para la cama con los cuentos. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, la imaginación es muy importante. Y yo creo que por eso soy escritora, porque tengo esa imaginación ahora muy grande. Y como dijo Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y con eso acabo. Y a mi madre. Pues yo quería decir ahora unas palabras sobre Iranidis y luego darle la palabra a ella. Deciros que Iranidis fundora con ese nombre, cuando yo le pasé el correo electrónico a Pilar, y ya directamente me dice, ¿pero dónde es esa moza? Con ese nombre. Pero bueno, pues con ese nombre de Santa Clareña, de Cuba. Es graduada en el año 98 de la Academia de Artes Plásticas Óscar Fernández Morera. Si digo una incorrección, me dice, de Trinidad, Cuba, en la especialidad de pintura. Es graduada también en el año 2008 como técnico superior de ilustración en la Escuela de Arte de Oviedo, y ahora mismo creo que está desarrollando estudios de edición de arte también en la misma institución académica, en la Escuela de Arte de Oviedo. Y entre Esther y yo, antes de que vinierais, Esther, que está ahí detrás de la cámara, y Esther, que es la directora de arte de esta editorial, y le preguntaba yo, cuéntame algo sobre, para que yo hable un poco de Iranidis, entre otras cosas porque Esther quiere estar ahí detrás, casi quería estar ella aquí contando, pero bueno, lo voy a decir yo. Nos gustó de Iranidis, o de Iris, nos gustó la técnica del collage que nos proponía para desarrollar las ilustraciones, eso que decía también Pilar, y no sé quién eras tú la que decías que teníamos que pegarlos encima. No nos cuesta poco hacer como estás pegándote. Hay que anovar. Mira todos estos pelos, anovar vamos a tener que ir a la China, porque con los precios de Aviles va a ser difícil. Bueno, nos sorprendió el planteamiento de las ilustraciones que hacía, que tenía como un ritmo parecido al del texto. En el texto va habiendo una serie de repeticiones, un estoy, no estoy, y en las ilustraciones de Iris, primero esconde al personaje detrás del radiador y luego aparece, esconde y aparece, esconde y aparece, y es siempre el mismo juego. Nos sorprendió también a nosotras el que hubiera optado porque fuera un abuelo y no una abuela, porque cuando leímos el texto, como estamos tan hechas nosotras mismas, y aunque queramos caernos de los clichés, se nos cae el cliché. Yo cuando lo vi me sorprendió. Y entonces decimos, primero pensamos, una niña y una abuela, esto es una niña y una abuela, y va Iris y nos trae un niño y un abuelo.
dijimos, ostras, pues ¿por qué no un niño y un abuelo? ¿Y por qué no puede haber esa relación? ¿Y por qué no puede haber también esa historia de ese cariño y ese afecto? ¿Por qué tienen que ser siempre las abuelas y las madres y las mujeres las depositarias de esas virtudes y de esos valores? Pues no, también un abuelo, efectivamente, los abuelos también sirven para eso y para otras muchas cosas. Y nos sorprendió muchísimo la visión que de los personajes de la mitología asturiana nos dio. Y yo creo que esa capacidad o nosotros creemos que esa capacidad de Iranidis viene precisamente porque ella viene de Cuba. Y entonces no tiene todo ese imaginario que igual tienen los ilustradores de aquí sobre lo que es el trasgo, sobre lo que es la xiana, sobre lo que es no sé qué. Entonces ella viene con unas ideas nuevas, supongo que se documentaría sobre qué eran esos personajes y lo que a ella le transmitían, y fue a su propio imaginario, y entonces aparecieron ahí esos personajes que no tienen mucho que ver con los trasgos y las xianas que habitualmente vemos en los libros infantiles. Y eso a nosotras nos costó muchísimo, porque teníamos ganas de una vez de romper con las imágenes estereotipadas y sacar una historia en donde hubiera trasgos y xianas y lo que quieras y guasias, pero que fueran de otra manera, que estuvieran gráficamente plasmados de otra manera. Entonces esas fueron, yo creo, un poco las ideas que nos gustaron de Iris, y que porque cuando vimos la propuesta gráfica que nos hizo, pues dijimos, nada, tiene que ser ella la que lleve adelante este proyecto. Y dicho esto, yo quiero que ella nos cuente un poco de su vida, de su obra y de su libro también. Muchas gracias. Yo quiero primero agradecerle a todos ustedes por venir, y a ustedes por presentarme así de esa manera, que estoy así ya en las nubes, de ahí para abajo me voy a tener que tirar en un paracaídas para no darme muy duro. Y agradecer sobre todo a la editorial Pintar por darme la oportunidad de publicar mi primer libro en España, que no está en español, está en asturiano. El segundo fue en gallego, pero en castellano. Y nada, y decir que para mí fue una suerte muy grande poder compartir este trabajo con este texto tan maravilloso de Mariluz, que no entendía nada cuando porque por supuesto a mí en asturiano no me suenan mucho las cosas, no me sonaban, ya la gente me pregunta por el título del libro, eso digo en asturiano, y digo llevo y todo eso. Y fue muy bueno como experiencia hacer un álbum ilustrado. No había tenido nunca la oportunidad de hacer, tengo varios libros publicados en Cuba y en Dominicana, pero nunca había tenido la oportunidad de hacer un álbum ilustrado, lo que requiere y lo que supone ilustrar un álbum de este tipo. Y para mí, vamos, fue una experiencia increíble, y yo creo que después de esto yo puedo hacer cualquier cosa ya, porque me llenó de satisfacción, además, saber que le gustaban a las editoras lo que estaba haciendo. Yo le iba mandando por correo, porque esto fue entre viaje y viaje, que si estaba en Cuba, que si estaba en Asturias, que si por ahí haciendo papeles y esas cosas, y poder recibir las críticas también que recibí, que me ayudaron muchísimo, la aprobación de ellos. No tuve la oportunidad de compartir con Mariluz, pero ya después sí, bastante. Pero fue muy interesante. La técnica, como me decía Pilar, que me encantó todo eso que dijiste, ojalá y pudieras ponerle técnica, pero ya sabes lo que cuesta. Y la técnica es collage, básicamente, y lápices de colores y acuarelas. Es una técnica que he venido trabajando desde hace mucho tiempo, incluso cuando estaba haciendo ilustración. Mis profesores me dieron mucha caña para que yo soltara la acuarelita, que era lo que yo traía de la formación de la academia, y me dijeron que tenía que soltarme, que tenía que hacer cosas más frescas, y todavía me falta, creo, mucho por soltarme, pero yo le debo a ellos, le debo a esos profesores que me insistieron tanto, el que ahora pueda hacer este tipo de trabajo que sorprenda para
mí es una suerte que la gente se sorprenda con esto porque yo lo disfruto muchísimo. Para mí es un juego. Me estreso mucho cuando tengo un plazo de entrega que cumplir, pero para mí es como un juego poder recrear lo que escribió otra persona y pensar lo que le gustaría a los niños también, porque no solo puedo pensar en los adultos, tengo que pensar en los niños, aunque son los adultos los que lo compran. No sé, hay telas, hay recortes de revistas, los suplementos de los periódicos son buenísimos para eso. ¿Esto es foto de dibujo? Eso es una foto de... Les ovellines de la almohada. De una revista que recorté, sí. No sé, tengo aquí... No lo cuentes todo, que luego se sabe. No, bueno, es imposible de copiar, ¿eh? No, lo que estaba viendo es una de las imágenes que juego, con lo del abuelo y tal, y se me ocurrió que podíamos poner la cubierta del libro ahí, ya se lo pregunté primero a las compañeras editoras, porque si no, y me dijeron que parece una buena idea, y también hay mucha manipulación digital, eso hay que decirlo, el ordenador como herramienta es fundamental, no hacerlo todo, que también es válido, pero yo lo utilizo como una herramienta más. Y bueno, no sé qué más les voy a contar, porque aquí hay un poco de todo. Ya nos contestarás tanto. Desde luego ya me dejaste impresionada, o sea que ponerlo todo y encima digital, bueno, desde luego fui a un artista. Un artista. No sé. ¿Y ahora tienes idea de volver otra vez para Cuba? Ahora me voy a finales de este mes para Cuba, vuelvo otra vez y bueno, espero regresar, siempre regreso. Asturias me ha dado muchas alegrías, he llorado mucho también aquí, pero me ha dado muchas alegrías, esta es una de ellas, yo creo que la más grande. No, bueno, sí. Y compartir estas alegrías para mí es muy importante. De donde vengo ahí esto es un acontecimiento, presentar un libro, ya les dije, tengo algunos proyectos ahí también para hacer ahora, por eso vuelvo, y bueno, espero que me llamen algún día para publicar un libro en español aquí, a lo mejor la versión en español de este, que sería bonito. Muy bonito. Sería muy prestoso. Con los estrellas. O sin estrellas. Sin esteles, Nada es lo mismo ya, ¿eh? Pues bueno, pues ahí está, la pelota es de ella. Pues por alusiones, que esto no es alusiones, esto es meter el dedo en el ojo. ¿Qué más quisiéramos nosotras? ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder sacar los libros que sacamos en lo que como hacemos, como estamos intentando hacer ahora, en castellano, en asturiano y en catalán, que hemos empezado con el tema del catalán y hemos visto que para vender en Cataluña no tenemos más remedio que editar en catalán, porque si no allí no vendemos un clavel. Sin embargo, sabéis que los libros de adultos se compran en castellano, no en catalán. Sin embargo, para niños tiene que ser en catalán. Entonces hemos sacado los dos primeros y la verdad es que se están moviendo muy bien. Y si tuviéramos la potencia económica adecuada y suficiente, pues los libros podrían ir saliendo en asturiano, en castellano y en catalán y un poco más en gallego. Ahí vamos también, pero tenemos que ir poco a poco. Sabéis que estamos en un año que os voy a contar, en el año que estamos pasando, y sabéis que llevamos, y si no sabéis eso os lo digo yo, que llevamos 2 años sin tener compras de bibliotecas públicas, concretamente de las bibliotecas asturianas. Esto quiere decir que nosotros, como puede ser Unos Cruz y Corazón, y sabíamos que por lo menos 40, 50, 60 ejemplares podían llegar a las bibliotecas asturianas. Ahora no llega los 2 que nosotros mandamos de depósito legal, es lo único que llega. Llevamos 2 años así. Mientras esto siga así, mientras no haya presupuesto en los colegios para la compra de libros, mientras haya también retraimiento en el consumo por parte de los particulares, tenemos que estar un poco a ver las cuentas, estamos un poco, simplemente
intentando mantenernos, intentando no hundirnos. Supongo que sabréis también, porque lo habréis leído en prensa, y si no también os lo digo yo, que una de las principales distribuidoras de aquí de Asturias, Infolibro, que además era nuestra distribuidora, cerró de un día para otro. Nosotros tuvimos la grandísima suerte de alguna manera de enterarnos, y justo el día antes del cierre de la distribuidora, sacar los palés de los libros y por lo menos rescatar los libros. La deuda nos la han metido, pero por lo menos los libros los tenemos. Pero sabemos que hay editoriales, como por ejemplo CH, que se ha quedado con los libros dentro del almacén y que el editor no puede sacar los libros. Y hay la sentencia judicial y el juez, yo no sé, pero no debe de entender cómo funcionan estas cosas, que los libros se dan en el depósito al distribuidor y del distribuidor pasan al librero, y entonces se piensa que los libros eran propiedad del distribuidor, con lo cual los ha aplicado para la venta, para saldar deudas, para no sé qué, y el editor se ha quedado sin el dinero y sin los libros. Vamos a ver. También en Madrid, con una editorial que cerró, claro, tienen todo el fondo una nave en un depósito enorme sin poder tirarlo, embargado. Y claro, si no pueden vender los libros ni moverlos, aunque sea precio de saldo, no tienen manera de recuperar nada. Pues nosotros en estos momentos hemos tenido el problema en Infolibro, hemos tenido otro problema en la distribuidora de Castilla y León, y otro problema con la distribuidora para libros, para bibliotecas. Van cayendo 3. No sé si van a seguir cayendo más, es que no lo sabemos. Entonces, de momento vamos a seguir un poco nadando así con flotador y sobreviviendo, y luego, si las cosas van mejorando y vemos que no nos cierran todos, pues evidentemente tiraremos para adelante, ¿no? Confiaremos en que nunca llovió que no boca nada. Nunca llovió que no boca nada. Sí, pero cuando estemos afogados ya. Ya, también, ¿verdad? Bueno, y hay preguntas por ahí. Saludar a Nieves García Morán, no sé si seguirá por aquí ahora en el chat, que estaban opinando de todo lo que estabais hablando, a José Carlos de Soñando Cuentos, de Soñando Cuentos de Andalucía, y a Nacho Fernández Gregorio, que andan por aquí en el chat, y luego más gente, pero bueno, que no están escuchándonos, pero no se han metido en el chat, pero bueno, está esto animado. ¿Alguna pregunta? Sí, alguna pregunta. A ver, alguna pregunta. No sé, por aquí mientras tanto, ¿hay alguna pregunta? ¿Una niña que levanta la mano? ¿Será posible? No. ¿Quieres preguntar algo? ¿A ti te gustó el cuento? Sí, una pregunta, a ver. ¿Cuántos años tiene? Que parece una cría. Pero qué cotillonas somos. Oye, que 31 talento. 31. Qué nerviosa, estás tonta. ¿Cómo va a tener 31 años para que tiene 16? Eso te parece No, desde luego que no, ¿eh? Para que te yo digo, ¿cómo sabes que soy muy joven? Pues no, yo no, desde luego que no me de la. Yo quiero decir una cosa, Ángela. El hecho de que el libro esté hecho en asturiano y que, por lo que he visto, se haya vendido también como se está vendiendo, yo creo que es un paso muy importante con lo de la lengua asturiana, porque si bien es verdad que se compra más en castellano, se debiera promover más la lengua asturiana, la lengua, ¿no? La lengua. Yo creo que es un mérito que la editorial se esté preocupando también por promover las publicaciones en la lengua, y para mí, y yo siempre hablo de la suerte, para mí es una suerte el tener una publicación en Asturias, en asturiano. Eso es algo muy importante para mí. Muy bonito. Una pregunta para Iris y otra para Marilú. Para Iris primero, de José Carlos de Soñando Cuentos. Pregunta: ¿te has informado sobre los seres mitológicos para recrearlos o has dejado volar la imaginación? Me he informado.
he buscado todo lo que he encontrado en internet y en otros libros. Tengo un libro de mitología asturiana que me lo compré en el segundo viaje que hice a Asturias y lo tengo en La Habana y me lo he leído de un lado a otro y claro, son unos trapos largos así como lo hacen con las orejas así muy grandes y sí lo he hecho, pero quería hacer mis propios monstruos, quería hacer unos monstruos más sabrosos. Por eso te llamamos. Gracias. Y para Marilú, de Nacho Fernández Gregorio, una entruga que dice que ¿por qué escogió esos personajes mitológicos? ¿Por miedo que dan? Bueno, pues sí, y porque quizás también son muy poco conocidos, está claro. Esto en realidad, y una añada, que no lo dice al principio, hay una añada. Lo que pasa es que los primeros versos y un suego con añada, y el final, la última, sí que hay una añada intentando imitar una añada tradicional. Entonces, hombre, pues sí que yo quería jugar con el miedo y la huestia y la guasha, pues dan así aparentemente mucho miedo. Entonces sí que los escogí y porque además, eso, pues sí, estoy segura de que la mayoría de la gente de la huestia sabe poco y de la guasha también. Entonces parece que son todavía muy desconocidos, aunque la gente dice que la mitología, o hay gente que dice que la mitología está demasiado explotada, yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que en Asturias no la potenciamos nada, creo que tiene primero que tiene un valor muy grande, eso está claro, que hay nuestro, que son raíces, que hay fantasía, que hay imaginación, y creo que creemos que nos parece que está muy explotada y está muy poco, y precisamente está muy poco sobre todo bueno, pues en esta manera, acercándola a los niños, viviéndola en una historia, viviéndola como de algo real, porque yo creo que la gente de antes, la guasa era real, y cuando salían después, claro, contabanlo en el diario, estaba la abuelina contando esos cuentos, y la gente después por la noche pasaba miedo que se morían porque creían las historias. Entonces, también porque son perdidos ese filo conductor entre los abuelos y los nietos, entre los padres y los fíos, y parece que hay que recuperarlo, y hay que recuperarlo con un aire nuevo, con un soplo de frescura. ¿Es una trúa? ¿Es una pregunta, Cristina? No. Dice Nacho que está de acuerdo. Que gracias. Dale, gracias. Pues espera ahí. ¿Alguna pregunta más, Esther? ¿Alguna más? ¿No? Solo hemos hablado. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y que ha sido un placer compartir con vosotros este tiempo. Nada más.